Por tanto, me limitaré a mencionar algunos antecedentes de gran trascendencia, tan solo. El homenajeado es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y también ha impartido la docencia en las universidades de Extremadura, ICABE y La Laguna, en Tenerife. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Al margen es autor de numerosísimas publicaciones en temas variados del derecho civil, domicilio, propiedad horizontal, competencia legislativa de las comunidades autónomas en derecho civil, interpretación de las normas jurídicas, modos de adquirir la propiedad, derecho concursal, patria potestad, derecho del consumo, derecho de familia, contratos y obligaciones en general. Es un destacadísimo director de obras colectivas. En tal carácter ha producido el Tratado de Derecho de Familia, obra publicada en 8 volúmenes, a la cual se dieron cita para su confección 70 autores especializados en derecho civil, penal, administrativo, laboral, comercial, eclesiástico, procesal, constitucional y tributario. También ha dirigido la obra sobre contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias. Esta tarea fue condensada en 18 volúmenes e intervinieron 250 autores. El profesor Izquierdo reconoce que durante 2 años no hizo otra cosa que ocuparse de la dirección de esta obra, que ciertamente es única en el mercado. En la actualidad sigue dedicado a dirigir los comentarios a las sentencias de unificación de doctrina, labor encaminada a divulgar y analizar los fallos plenarios de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España. En estos días se encuentra en imprenta el volumen 13º, que se ocupa de las sentencias dictadas en 2021. Asimismo, y esto es fundamental, conviene hacer referencia a su largo centenar de publicaciones sobre la responsabilidad civil, materia esta por la cual le fueron entregados varios premios de investigación jurídica, como por ejemplo el de MAFRE en 2002 o el del diario La Ley en 2011, dentro de este sector del derecho. Destaca entre las tareas, las labores realizadas por el homenajeado, los trabajos sobre aspectos civiles del nuevo Código Penal, 1996, el sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, 2001, y los capítulos memorables aportados al Tratado de Responsabilidad Civil que dirigió el recordado jurista Fernando Reglero. Y sobre todo su obra excepcional acerca de la responsabilidad civil extracontractual, parte general, que es única en la materia y se encuentra actualizada de forma permanente merced a las sucesivas ediciones anuales, que de momento han sido 7 entre 2015 y 2021. Por lo demás, y siempre dentro del terreno de la responsabilidad civil, debo señalar que el profesor Izquierdo ha dictado más de 200 conferencias en España y en universidades europeas y americanas, y participó en múltiples congresos y encuentros sobre la mencionada materia en la Argentina, del mismo modo que colaboró en libros colectivos que fueron realizados en homenaje a colegas de nuestro país. Es más, su tesis doctoral sobre la responsabilidad del profesional liberal, que en origen fue dictada en España, naturalmente, por Reus, ha tenido una publicación ulterior en Argentina, circunstancial, llevada a cabo por la editorial Amurado.
Entre sus conferencias pronunciadas en la Argentina son importantes mencionar las siguientes: la responsabilidad civil del profesional liberal, Colegio de Magistrados de Rosario, en agosto de 1987, la responsabilidad civil también del profesional liberal en la Universidad del Museo Social Argentino, agosto de 1987. La misma conferencia o el mismo título sobre la responsabilidad civil del profesional liberal en la Universidad de Mendoza, en el agosto del mismo año. La unificación de regímenes de responsabilidad civil, Universidad de Buenos Aires, agosto de 1987. El papel de la buena fe en la unificación de regímenes de responsabilidad civil en las 10ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Buenos Aires en 1987. Los peligrosos acercamientos entre responsabilidad criminal y responsabilidad civil en las 12ª Jornadas de Derecho Civil que se llevaron a cabo en San Carlos de Bariloche en 1989. Responsabilidad civil en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, 16ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que tuvieron lugar en junio de 1997. Cuestiones diversas del derecho civil iberoamericano en las 18ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas aquí en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra Facultad de Derecho, en septiembre de 2001. Panel sobre la responsabilidad por daños en el derecho comparado, Congreso Internacional de Derecho de Daños 2012, aquí en la UBA, en donde también disertó sobre la responsabilidad civil hoy, el proyecto de Código Unificado Civil y Comercial de 2012. Tendencias actuales del derecho de daños, la responsabilidad civil en el Código Argentino de 2015, noviembre de ese mismo año, 2015. Bajo otra luz, el profesor Izquierdo publicó en la Argentina varios trabajos, entre los que se impone mencionar la unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, visiones, sabemos de su modestia, atributo de los grandes y de sus notables cualidades humanas. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra y entrega del título que acredita al profesor doctor Mariano Izquierdo Tolsada como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, el vicerrector profesor doctor Juan Pablo Martínez. Invitamos ahora al profesor doctor Mariano Izquierdo Tolsada a que dictará la conferencia titulada Experiencias Hispano-Argentinas. Excelentísimo señor vicerrector, excelentísimo señor decano de la Facultad de Derecho, señor director del Departamento de Derecho Privado, autoridades académicas, colegas, estudiantes, amigos todos, señoras y señores. Recibir una distinción como la que me otorga esta universidad me llena de orgullo y de satisfacción, pero al mismo tiempo me abruma la idea de no ser capaz de expresarlas o de expresarles el tamaño de mi gratitud.
Ha sido más de media vida, en efecto, de relación estrecha, académica y personal con ilustres maestros de esta casa de estudios. Aprovecho para mostrar aquí mi memoria agradecida a Tilio Leonor Angelini, que fuera decano de esta facultad entre 2002 y 2010. Mi recuerdo especial y emocionado hacia Roberto López Cabana, que nos dejara tan prematuramente en el año 2000. Debo poner mi atención, siquiera sea durante un minuto, en tanto como he aprendido, repito, durante más de media vida, leyendo trabajos de responsabilidad civil de ambos y de otros profesores de la Universidad de Buenos Aires, pero tampoco me olvido de la de Mendoza, de la de Rosario, querido amigo Roberto Vázquez Ferreira, de Santa Fe, de Córdoba. Pero como sería difícil enumerar a todos y también sería descortés dejarme a alguno, permitan que mi atención la sitúe en quien para mí en este acto nos representa a todos, a quienes nos dejaron ya y a quienes continúan felizmente entre nosotros. Me refiero naturalmente al decano Alberto Jesús Fuentes. Debo decir, uno de los más grandes tratadistas de derechos de obligaciones de Hispanoamérica. Porteño, sí, pero de sangre orgullosamente gallega y asturiana. ¿Cómo celebro, Alberto, que hayas querido ser tú quien asumiera esta verdad? Que yo sospechaba que iba a ser emotiva, ciertamente, aunque no esperaba que fuera también tan exagerada. Solo la amistad justifica tus excesos. Ya han pasado 35 años desde que fui a verte con enorme ilusión y algunos nervios, debo decir, a tu despacho de tribunales. Nos habíamos conocido el año anterior en Madrid, ocasionalmente en mi deprisa, pero fue esa visita en agosto del 87, previo consejo y recomendación, en efecto, de nuestro común amigo José María Castán, consejo y recomendación que no les podré agradecer. Desde entonces les aseguro que mi admiración hacia los profesores no ha dejado de crecer y de hacerlo de manera exponencial, hasta límites próximos a la suspensión de pagos. Me dirían aquí, por favor, como tampoco ha dejado de crecer mi deuda de gratitud, salpicada siempre de experiencias, no solo en esta ciudad, para mí tan querida, sino también en tierras españolas, Madrid, Cáceres, Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela, León, Toledo. Gracias, Alberto, muchas gracias. Y gracias también, querido Carlos Clerc, amigo de muchos años, desde el 89 nada menos, épocas de Lomas de Zamora y Bariloche, que tanto hizo manera en su condición de director del departamento la propuesta para mi nombramiento. Y doble es mi satisfacción si además tengo en cuenta que mi esposa ha querido viajar conmigo y acompañarme en esta experiencia para mí inolvidable. O sea, gracias, señor. En efecto, experiencias hispano-argentinas. Lo divido en dos bloques. Argentina y la responsabilidad civil. Debo decir que mis cerca de 20.000 páginas publicadas ya en esta materia encuentran su anclaje en la doctrina de este querido país. Fue en efecto en 1987, cuando yo terminaba de redactar mi tesis doctoral, por tanto, cuando yo comenzaba a formarme como jurista, cuando comenzó mi relación con Argentina y con los argentinos. Aquel año los civilistas discutían con entusiasmo un proyecto de código civil que terminó aprobándose en la Cámara de Diputados el 15 de julio de 1987, pero que finalmente se frustró por causa de un sorprendente veto presidencial no suficientemente explicado todavía. Y una de las materias que suscitó mayor acuerdo había sido la conveniencia de aproximar, no de unificar, sino aproximar los regímenes de la responsabilidad contractual y la extracontractual.
era la idea que latía en el ambiente aquel invierno austral. Era una idea seductora. Quien sufre un daño injustificadamente causado por otro tiene que encontrar un resarcimiento integral con independencia de que entre las partes existiese previamente un contrato previo o una relación obligatoria semejante, cuyo incumplimiento es precisamente el que provoca el daño, o que tal relación previa no existiera. Como decía mi maestro Ferrandis, las partes en este segundo escenario se conocen el día del daño, no se conocían antes, pero el daño es el mismo, eso se hablaba en Argentina en aquel agosto del 87, el tratamiento debe ser el mismo, la misma tiene que ser la reparación, esa es la idea del pensamiento. La tendencia a aproximar las regulaciones, repito que no es lo mismo que unificar. Se conocía ya en el derecho suizo, o en Austria, o en Polonia, pero no de manera tan visible como lo estaba siendo en ese proyecto argentino de 1987. Se podía leer en la doctrina francesa o en la italiana que las razones que se han dado siempre para mantener esa enorme diversificación o separación de regímenes se encuentran en el hecho de que, por un lado, quien se obliga voluntariamente con otra persona, ese sí está en situación de calcular el riesgo que asume, en caso que se asume en caso de incumplimiento. Mientras que quien en general se encuentra fuera de una previa relación contractual, pues hombre, es menos verosímil calcular los innumerables riesgos de resarcimiento por los daños causados como consecuencia de nuestro actuar diario. Pero hay que hacer ver que hoy día la proliferación de los contratos de adhesión, contratos tipo, contratos normativos, tantas formas de contratación masiva, que poco o nada se parecen al modelo romano, o lo que es lo mismo al que tenía delante Benet Sarsfield en este país, o Andrés Bello en Chile y en Colombia, o Manuel Alonso Martínez en mi país. Esta contratación masiva acerca considerablemente la esfera de la contratación al contexto de la responsabilidad extracontractual, sin llegar nunca a confundirse con ella. Es decir, que los contratantes, cuando tienen la ocasión de pactar, de asumir los riesgos conscientemente, de verse las caras, en una palabra, pues entonces la regulación que ellos han querido desplazará las normas extracontractuales. No es lo mismo la obligación genérica de no dañar al prójimo que la obligación específica de no dañar a ese señor con quien tenía su contrato. Y sí es lógico seguir manteniendo la dualidad del sistema. El contrato tiene esa a la romana, como calamares, pero no así cuando las cosas no tienen lugar en ese contexto. En un contrato a la romana, cada uno tiene el deudor que quiso tener, el deudor que buscó, y el factor de atribución de la responsabilidad presentará matices que no presente la responsabilidad extracontractual. No es lo mismo que la norma fundamentadora de la responsabilidad se encuentre en un previo contrato que en un deber genérico de no dañar a los demás. Pero tanto más nos alejemos del modelo de la libertad de pactos y de la autonomía contractual, pues tanto más recomendable será acercar. Estoy enfatizando mucho acercar, no unificar, aproximar ambas esferas. Y no solo desde el punto de vista metodológico, sino también en orden a las consecuencias prácticas. Por ejemplo, cuando se trata de una actividad profesional, las posibilidades de efectuar ese cálculo de riesgo parecen las mismas, haya o no haya contrato entre el profesional y el cliente. Y tratar como desconocidos al médico y al paciente, por el hecho de que el médico no fue elegido por el paciente, sino que forma parte del elenco de la aseguradora de asistencia sanitaria, y por lo tanto por razón de adscripción territorial o de otra naturaleza, tratarles como extraños cuando llevan viéndose cada jueves por la tarde desde hace años. Eso será lo que hoy por hoy quiere el sistema español.
pero no lo entiende ni el médico ni el paciente. No tiene ni pies ni cabeza. Ese paciente, a quien le corresponde ser tratado por ese médico, porque está en un librito o en la lista de la aseguradora. No vemos por qué, decía André Tomk, el siglo pasado, hace ya medio siglo, en caso de faltas profesionales, la evaluación de los daños y los demás elementos del régimen de la acción no tengan que ser los mismos. También en Italia, Barcelona, en el año 1973, y lo decía como exigencia propia de los problemas originados por el modelo de la sociedad postindustrial. Fíjense qué imaginación han desplegado los italianos, que por lo demás son siempre muy imaginativos, para evitar las dificultades. Cuando admiten a cargo del médico, que es dependiente del hospital, una responsabilidad también contractual con el paciente, con quien no hay contrato. O cuando implican al profesor en la responsabilidad contractual frente al alumno lesionado en la escuela, que es con quien hay contrato, no con el profesor. Le implican al profesor también en la responsabilidad contractual. O cuando también en Italia incluso llegan a entender que la responsabilidad de la administración por la adopción de actos ilegítimos es también contractual, merced a una suerte de rusoniano contacto social. Ricardo de Ángel de Álvarez, tan buen amigo nuestro, por lo demás un maestro de la responsabilidad civil en España y en Argentina, y que ya fue nombrado doctor honoris causa por esta universidad en el año 2008, y para mí un modelo a seguir en tantas cosas, dice que la distinción se funda sobre bases muy frágiles y se encuentra hoy sometida a profunda revisión, si no en abierta crisis. Sería desastroso, ha dicho Eugène Vinet, que por respetar una simple clasificación abstracta que no viene impuesta por indiscutibles imperativos lógicos, se sacrificasen los verdaderos intereses del juego, que consisten en asegurar correctamente la reparación de los daños y en prevenir los comportamientos antisociales. Pues bien, aquel mes de agosto del 87, utilizaba yo en las jornadas de Derecho Civil organizadas en Buenos Aires el ejemplo del caballo, que fue muy rentable en términos teóricos y retóricos. El caballo de carreras que muere porque el veterinario al que contraté se confundió de vacuna, y que puede ser el mismo caballo que muere porque un camión irrumpe en el campo y le atropella mientras yo entrenaba con él. Y los profesores Alterini y López Cabana celebraban el ejemplo del caballo diciéndome: se nos ha retirado Guillermo Vilas, Juan Manuel Fangio ya falleció, pero viene un gallego a decirnos que el argentino va a ser el código civil más avanzado del mundo. La idea era efectivamente cautivadora. Pero fue el doctor Meres quien me hizo ver que el daño puede ser el mismo, pero que a la culpa o negligencia hay que tratarla con matizaciones según los casos. Él mismo, a propósito del que ya terminó siendo el nuevo Código Civil y Comercial argentino, tiene escrito que se trata más de un acercamiento o aproximación que de una completa modificación. En sede de valoración de la conducta, cuando pone la atención en el artículo 1725, dice que este toma en cuenta la condición especial, la facultad intelectual, cuando se trata de contratos que suponen una confianza especial entre las partes. Esto es tanto como decir que al menos en los contratos celebrados en los escenarios clásicos de plena libertad de pactos y autonomía contractual, cada uno tiene el honor que quiso tener. Y la evaluación de la culpa obliga a evaluar el concreto veterinario de la concreta obligación que tiene que velar por los concretos intereses del concreto caballo, propiedad del concreto dueño. Hasta aquí mis experiencias hispano-argentinas, que es como he querido titular esta lección, a propósito de la responsabilidad civil. Estos primeros minutos tenían que ver con lo que ha sido para mí Argentina en esta materia.
Pero permítanme ahora que me tome la licencia en esta segunda parte. Salimos en el mundo de una pandemia con consecuencias durísimas, y una de ellas, desde luego, ha sido la visible fatiga social provocada en todos los ámbitos. Y por eso he preferido utilizar ahora otro tono para mi intervención y hasta otro género literario. No voy a hablarles de la hipoteca testamentaria, no voy a hablarles del retrato de comuneros, ni tampoco del fideicomiso de residuo. No. Permítanme, ya que estaba hablando de animales, que comience con dos supuestos prácticos reales. Uno de Argentina, el otro de España. No son caballos, pero no importa. Sandra era una mezcla de orangutana de Sumatra y orangutana de Borneo. Era, por lo tanto, una mestiza y vivía en el ecoparque de Buenos Aires, que esta mañana he podido, por cierto, pasear con mi esposa en un día tan estupendo como hemos tenido. Se hizo conocida en el mundo entero cuando el 21 de octubre de 2015 la justicia había reconocido sus derechos como persona no humana. La Fiscalía recurrió y el titular del juzgado número 15 de lo penal, Gustavo Detmer, consideró extinta la reclamación a favor de Sandra. Pero la Sala Tercera de lo penal, integrada por 3 magistrados, resolvió el 12 de diciembre de 2016 que nada obsta para considerar a este tipo de animales como sujetos de derecho no humanos. Sandra quedó reconocida como persona no humana y se le concedió un habeas corpus, recurso o procedimiento por el que, como todos saben, cualquier persona detenida puede exigir comparecer ante el juez para que éste determine sobre la legalidad de su privación de libertad y sobre el derecho, en este caso de Sandra, a no ser arrestada de modo arbitrario. El caso español viene ahora. Aquella señora inglesa se presentó acompañada de su perro Bowie en una notaría de las Islas Baleares para hacer testamento. ¿A que a ti te gusta más vivir en Formentera que en Inglaterra? Parece ser que preguntó aquella extravagante británica a la animal. ¿Quién, debo decir? Contestó con un ladrido que fue traducido por su dueña como respuesta afirmativa. Así que la disposición testamentaria pretendía ser esta: quiero que Cowen herede una parte de mi dinero y viva en mi casa de Formentera hasta mi muerte, hasta su muerte. Así lo cuenta el notario, el escribano, González Granado, y cuenta cómo también tuvo que explicarle a esta rarísima señora que eso no puede ser, que los perros pueden ser heredados, pero herederos. Se puede proteger al perro en el testamento imponiéndole al heredero la carga de que, por ejemplo, se dedique una suma anual para el cuidado del animal, que es lo que los civilistas conocemos como modo testamentario. O se podrá crear una fundación cuyo objeto sea el bienestar del joven, claro, pero eso es todo. De lo contrario, figúrense ustedes lo que sucedería en aquellos ordenamientos en los que existe plena libertad de testar, en donde la ley no tiene reservado ningún mínimo para los descendientes u otros legitimarios, como ocurre en el Reino Unido o ya en mi país, en la Comunidad Foral de Navarra. Yo, que estoy casado con Navarra, observo con cierta cautela las querencias que Idoia tiene hacia Lola, nuestra cariñosa galga. Mis preguntas las dirijo tanto a la juez Elena Liberatori y el resto de los jueces que intervinieron en el asunto de la orangutana Sandra, como al legislador español, pues acaso en mi país estamos llegando más lejos por lo que les voy a contar. Son preguntas muy simples, muy simples. ¿Es necesario reconocer a un animal la condición de
titular de derechos? ¿Es necesario que sea sujeto de derechos? ¿No sería mejor seguirle tratando como objeto de derechos, aunque necesitado, eso sí, un estatus jurídico especial? ¿Hacía falta que salga fuera llamada persona para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le garantizara, leo la sentencia, las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas? De hecho, en mi país, una reciente reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año pasado, acompañada de las que ya se habían producido en el Código Penal y en otras leyes, es muy sensata en términos generales. Lo malo es que en el año 2022 se nos amenaza en España con algunas novedades que hieren la sangre. Comenzando por la parte sensata, diré que hace unos años publiqué en prensa un artículo sobre una curiosa sentencia. Entre las estipulaciones acordadas en aquel convenio regulador para regular aquella crisis matrimonial, se establecía textualmente: doña Felisa se adjudica el perro raza Golden Retriever, que es de su propiedad, pudiéndolo visitar el señor Sebastián siempre que quiera, previo acuerdo con doña Felisa. Régimen de visitas. Pero como las crisis conyugales a veces no dejan un títere por cabeza, doña Felisa no tardó en negar a su exmarido las visitas al perro, y este demandó la ejecución forzosa del pacto. Y la Audiencia Provincial de Barcelona se ocupó a fondo de ello, año 2006. Partió de la base de que las características típicas de esta raza, certificadas por la Federación Canológica Internacional, ponen de relieve su enorme valor económico y su inestimable aprecio que generan a sus poseedores, por sus cualidades de lazarillo, de acompañantes de personas que viven solas, de auxiliadores en catástrofes, de colaboradores en la caza o en las tareas agrícolas y ganaderas. Y apuntó la sentencia que la conflictividad se produce en el terreno especulativo y los precedentes en el derecho comparado pertenecen más al mundo de la literatura periodística o a las excentricidades que se atribuyen a determinados personajes que a la realidad mucho más penosa de los graves conflictos personales o económicos de las crisis familiares. No son solo cuestiones especulativas, pero todo comenzó en España con una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En muchos aspectos hay muy poco que objetar, como sucede cuando se trata de que la legislación procesal salga al paso de situaciones en las que los animales de compañía pueden ser embargados y ejecutados por los acreedores, subastados para liquidar una comunidad de gananciales, introducidos en lotes y sorteados en supuestos hereditarios, obviándose en todo caso la especial relación afectiva que existe entre la mascota y sus dueños. No hay nada que objetar tampoco a que la iniciativa abogara por mecanismos que pongan fin a la cría ilegal de animales de compañía o al abandono, o que se prohíba la mutilación y el maltrato o el sacrificio de animales abandonados salvo situaciones de emergencia. Son cosas de una lógica incontestable. Y de hecho, la reciente reforma del Código Civil a la que me acabo de referir, del año 2021, reconoce todo esto y partió, una vez frustrada la proposición referida, de sendas nuevas iniciativas de otros grupos parlamentarios distintos. El sentir ha sido unánime en el Congreso de los Diputados de España. Parecía que se trataba de ver qué partido político se apuntaba el gobierno. Así que el Grupo Parlamentario Popular presentó su proposición en el año 2017, decayó con la disolución de las Cortes y el final de la 19ª legislatura, y ha sido actualmente en curso cuando los dos grupos parlamentarios más representativos, Popular y Socialista, han presentado dos iniciativas muy similares. Y hasta aquí tampoco tengo mucho que objetar, ni mucho ni poco. El problema es cuando se va más allá. Lo que pretendía Ciudadanos era instar al gobierno a que, leo textualmente, promueve las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil que coloque a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales.
de forma que resulten inembargables, absolutamente indivisibles en situaciones de comunidad e intransferibles en negocios onerosos. Y de ahí a que se pretenda que un animal no se pueda vender, o que se prohíba el regalo de animales como recompensa o premio, eso ya hay humanismo. Que no voy a poder comprar un caballo para montar los fines de semana y contarle mis historias. Que no le voy a poder comprar a mi hijo un perrito blanco como premio por sus buenas calificaciones o por su cumpleaños. En cambio sí le puedo regalar el perro, pero no comparado en un comercio. Eso se va a quedar prohibido. Sino previamente adoptado. Eso sí. Ya nos vamos metiendo en terrenos un poco más abstrusos. Señores, lo que el Código Civil español necesita, entre otras muchas cosas, es una reforma de las legítimas sucesorias, del contrato de obra y del de servicios, una regulación integral de la asunción de deuda, también de la acumulativa, de la edificación realizada en terreno ajeno, de las construcciones estabilizadas, del usufructo de fondos de inversión, de las aneduras de oleoducto y gasoducto, de las inmisiones y molestias vecinales y medioambientales, de la prescripción extintiva y de la responsabilidad civil. Y después, y si se quiere al mismo tiempo, se podrán acometer otras reformas más exóticas, más curiosas o hasta más extravagantes. Y eso sí, siempre sin necesidad de colocar a los animales bajo la condición de sujetos de derecho. Que sigan siendo objeto, aunque con un especial tratamiento y protección. Que estimule el espíritu cívico de todos nosotros. Porque de lo contrario, acabaremos volviendo a ver cómo entra en el Parlamento aquel decálogo de los derechos de los grandes simios que explicaba que pueden aprender, comunicar y transmitir lenguajes como el de los sordomudos, tienen conciencia reflexiva de sí mismos y establecen relaciones de parentesco. Abogaba por una ampliación del concepto de ciudadanía y de comunidad moral, incluyendo a todos los seres vivos. Pretendía que olvidemos la jerarquización excluyente entre los seres vivos. Leo textualmente. Clamaba por el reconocimiento de los derechos fundamentales de chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos. Y eso sí, decía el pintoresco decálogo, que tales derechos fundamentales deberían poderse hacer valer ante la ley, aunque no se atrevían a que lo hicieran los propios afectados. No fuera que algún día viéramos los juzgados repletos de platirrinos ejercitando su derecho a la tutela judicial. Pero vayamos a esto. ¿Qué haríamos con perros personificados? Como no tendrían capacidad de obrar, habría que nombrarles un tutor y graduar en el nombramiento de la tutela la mayor o menor capacidad del animal para celebrar contratos, otorgar testamentos o matricularse en una escuela canina. Vuelta al punto de partida. Y como los animales no se podrán embargar, eso dice actualmente la ley de enjuiciamiento, pero se pretende que tampoco se puedan vender en comercios, ahora bien, como no se pueden embargar, puestos a exagerar las cosas, podría un deudor escapar de la persecución de sus acreedores criando caballos de carreras de alta gama y concentrando en su cuadra lo más nutrido de su patrimonio. Y al socaire de la libertad de testar, pues podría un testador navarro dejar toda su herencia a su periquito y así sucesivamente. Un diputado español, conocido como diputado pero también como actor, Toni Cantó, relataba el caso del perro abandonado en el descampado. Al perro se le ocurrió al pobre volver solito a casa, loco de contento por el regreso, pero el dueño respondió atropellándole con el auto repetidamente para darle muerte. Innecesario el tenebroso relato. Según esa moda, no se trata de que los hombres tengamos el deber de no maltratar a los animales, sino de que se reconozca al animal su condición de persona y su derecho a no ser maltratado como correlativo de ese deber. No basta con que la ley castigue a quien contamina el río, sino que hay que reconocer el derecho del río a no ser contaminado. Y por eso se le convierte en persona jurídica. Ha ocurrido en Nueva Zelanda.
como personas jurídicas son el Real Madrid, el River Plate, lo siento Alberto, también el Boca, ¿no? El Ayuntamiento de Murcia o la Municipalidad de Rosario. Aquel actor y diputado defendió en el año 2013 en el Congreso algo tan elemental como que el derecho no es una cualidad innata de todos los seres vivos, sino un proceso racional del que los animales carecen. Si el derecho se compone de principios y normas que regulan las relaciones humanas como expresivos de una idea de justicia y de orden, ello conduce no a que los hombres debamos respetar los derechos de los animales, sino respetar nuestra propia condición humana. Es nuestra dignidad como personas las que nos exige el deber de no maltratarles. Los animales no tienen derechos, ni pueden ejercitarlos, y por eso tampoco una gacela le puede exigir al león en la sabana que respete su derecho a la vida. El lector interesado puede comprobar, cuando se publique esto de lo que les estoy hablando, el texto está en manos de la persona indicada para la revista de la facultad, puede comprobar, pinchando en los enlaces, algunas de las reacciones de los internautas ante esto que acabo de decir. Le decía a Antonio Cantó: basura especista, no has aportado ningún dato que demuestre que las personas somos superiores al resto de los animales. Un perro, un grillo, tú y yo tenemos el mismo derecho a vivir y ser libres. Yo ahora les pregunto qué hago yo con los sprays de insecticida que compré la semana pasada. ¿Tengo que mirar al suelo cuando hago jogging para no pisar hormigas? ¿Dejo que la cucaracha corra a sus anchas por el pasillo? Y otra pregunta. Yo tengo un hijo vegano y mi esposa otro. ¿Se puede ser vegano sin ser idiota? Rotundamente sí. Sí, pero depende. Si el vegano no es por razones de salud, o como señal de protesta hacia la manera lamentable de tratar a los pollos en determinadas granjas o a los peces en ciertas piscifactorías, un aplauso al vegano, que muestra su rechazo a que las especies animales sean hinchadas de antibióticos para engordarlas en 3 días, sin importar que por ello se estén creando bacterias que va a ser imposible combatir y que en 2050 se calcula van a matar 10 veces más que el cáncer. Pero es que a veces el vegano lo es porque quiere dar la razón a la dueña de aquel restaurante de Tarragona que expulsó a la madre porque quería dar el biberón al bebé. El restaurante vegano. Y que cuando se quejaba de haber sido humillada por la camarera, le respondieron: las madres verdaderamente humilladas son aquellas que son violadas durante su vida para tener bebés, que son robados y descuartizados para que los humanos les arrebatemos la leche que era para ellos. Esas madres son las vacas, ovejas y cabras, víctimas del biberón de su hijo. A veces el vegano lo es para combatir el llamado lenguaje especista, ese que proclama sin dolor que no se puede decir hijo de perra, ni eres un burro, ni has engordado, estás un poco foca. Pero no porque con ello se insulte a la persona, sino porque con ello se degrada a las perras, a los burros o a las focas a la condición de insulto. Señores, eso no son veganos, son idiotas. Por todo ello, me estremece que los políticos no tengan otras cosas de qué preocuparse ni en las que ocuparse. Hay códigos civiles que necesitan, más bien, y entre otras muchas cosas, como ha pasado en Argentina, que el legislador escuche a los juristas. Pero en nuestro Congreso de los Diputados prefieren dedicarse a otros menesteres. Está bien que se diga que si todas las cosas que solo pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Yo creo que esta norma la tomó el Código Español de Vélez Sarsfield, el código de ustedes, el primer código. Está bien que haya que completar la norma diciendo que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, lo que no excluye que en determinados aspectos se aplique supletoriamente el régimen jurídico de los bienes o cosas. Y está bien desde esa premisa, y hasta aquí el derecho aprobado en España, del que no tengo nada que quejarme,
Desde esa premisa está bien que se adecúen las tradicionales nociones de ocupación, frutos naturales, hallazgo, responsabilidad por daños, vicios ocultos. Está bien que se introduzcan en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados al régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía. Está bien que se contemplen los pactos sobre los animales domésticos y se establezcan los criterios que los tribunales deben considerar para decidir a quién entregar el cuidado del animal atendiendo a su bienestar. Está bien que se incorporen disposiciones en materia testamentaria relativas al destino de los animales en caso de fallecimiento del propietario. Está bien que, atendiendo al vínculo existente y la concurrencia entre los malos tratos a los animales y la violencia doméstica y de género y el maltrato y abuso sexual infantil, se contemplen limitaciones a la guarda y custodia en los casos en los que el maltrato animal se ejerce como forma de violencia o maltrato psicológico contra él, la ex o los hijos. Todo esto está estupendo, naturalmente. Pero es que lo que tenemos ahora ante nosotros es otro proyecto de ley de protección y derechos de los animales. Se lo conoce ya como la ley animal. Como los animales no son bienes y por ello son indivisibles e inembargables, ahora ya no se pueden vender en comercios. Se continuará llamándoles personas con derechos humanos, porque ya salen de tanto antropocentrismo. De momento en el proyecto de ley no exigen un curso para tener un hijo, pero sí para tener un perro. Se conoce que con eso se va a garantizar que el dueño de los animales está capacitado para hacerse cargo de ellos. Esta llamada ley animal contendrá una relación de prohibiciones que son bastante lógicas, pero algunas puede que no lo sean tanto y alguna también es una soberana estupidez. Se prohíbe el sacrificio de animales de compañía, exceptuando razones sanitarias o eutanásicas. Pues claro, se prohíbe la utilización de los animales en espectáculos y otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento o en las que puedan ser objeto de tratamiento indigno. Se prohíbe, por ejemplo, el tiro de lechón. Se prohíbe maltratar a los animales o agredirlos físicamente, someterlos a trato negligente o prácticas que le puedan producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos. Y como no bastará con la genérica prohibición, la ley especificará que está prohibido llevar animales atados a vehículos de motor en marcha. No basta con decir que está prohibido maltratar, pues se ponen prohibiciones específicas a título de ejemplo también. Se prohíbe utilizar animales en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica. Se prohíbe utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias que les causen angustia, dolor o sufrimiento. Se deja abierta la escrita al desarrollo reglamentario para el tema de la tauromaquia, claro está. Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones. Habrá que ver también las matizaciones reglamentarias. No sé qué puede pasar en algunos pueblos españoles. Se prohíbe utilizar animales de forma ambulante como reclamo para ejercer la mendicidad. Usar pinchos, correas, collares y otros similares que ahorquen o aparatos eléctricos que causen daños. Vaya, muchas gracias, señor legislador. Creía que ya me había dicho 3 artículos atrás que está prohibido el maltrato. Se prohíbe emplear animales de compañía para el consumo humano o animal. Se prohíbe el silvestrismo o utilizarles como objeto de recompensa, tómbola, premio o rifa. Se prohíbe la compraventa en comercios. También naturalmente, eliminación de cadáveres de animales en compañía sin comprobar su identificación. Mi pregunta continúa en pie y voy terminando. Para cumplir con tan elementales deberes cívicos de todos nosotros, ¿era necesario crear nuevos sujetos de derechos? ¿No bastaba con que a aquellos objetos de derecho que son animales dotados de sensibilidad se les apliquen normas especiales? Para que esté prohibido disparar contra la piedad de Miguel Ángel o acuchillar las meninas de Velázquez, ¿era necesario configurar derechos correlativos a los deberes? ¿Tiene David derecho a no ser ametrallado? ¿O más bien tengo yo el deber de no ametrallarle?
Repasemos, como ejercicio práctico, la tabla de derechos fundamentales. ¿Tendrá el mono araña derecho al honor y a la intimidad familiar? ¿El tití común podrá reivindicar que se le trate, para ser consecuentes con el principio de igualdad, con los mismos derechos que al tití emperador? ¿Se predicará del gorila la libertad ideológica, religiosa y de culto? Téngase en cuenta que la palabra gorila significa persona peluda, de donde sea. ¿Habrá libertad de asociación para el babuino? Por supuesto, ya le pregunto por la libertad de cátedra del mandril, del macaco o del mono aullador. Y si esos derechos fundamentales se deberían hacer valer ante la ley, ¿estarán aforados los querellados? ¿O solo aquellos que tengan bien separadas las fosas nasales por un tabique membranoso suficientemente ancho? Sinceramente, creo que si los profesores de Derecho permanecemos en silencio ante tanta majadería, no nos lo podrán perdonar las generaciones venideras. Nadie es capaz de percibir a dónde nos puede conducir el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Y por último, y hasta que podemos llegar, ¿se acabará sin poderle decir al legislador que está como una cabra? Todo esto lo que merece es que el condenado al ridículo perpetuo sea el propio legislador y que él mismo pase a ocupar la jaula. Muchas gracias. De esta manera ya damos por finalizado el presente acto. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Muy buenas tardes.